No se trata de victorias o derrotas, se trata de la inteligencia que se pone para superar esos desafíos. Piensen en el caso de Alemania, es un caso arquetípico. La República Argentina, hasta 1940, no es la historia de un país fallido, no es la historia de una nación que arrastraría, producto de su linaje hispánico, alguna tara congénita. Al fin y al cabo, la notable generación de la independencia, esos hombres a los cuales por supuesto no se les puede pedir que nos expliquen por qué la tasa de mortalidad era alta y cuál era la existencia del Producto Bruto Interno en 1816, los Belgrano, San Martín, Moreno, Paz y demás, que uno hoy lee sus cartas y se maravilla y se avergüenza de la clase política argentina actual, habían estudiado en Salamanca, en Córdoba, en Chuquisaca, habían estudiado en las universidades de la gran obra de España en América, de forma tal que no había nada malo en ser hijos de los españoles, tampoco en el hecho de ser latinos, tampoco en el hecho de ser o estar en el sur. Hasta 1940 la Argentina fue capaz de gestar primero su guerra de independencia en solitario. Mi viejo maestro Julio Irasusta siempre me decía, y tiene ese libro fenomenal que es el Tomás Manuel de Anchorena, cuando hace la referencia a cómo se gesta la independencia norteamericana vis-a-vis la Argentina. Detrás de los colonos norteamericanos, y esto no es desmerecerlo, está la mayor coalición europea gestada a expensas del Reino Unido. La Argentina, que vence a los ejércitos españoles que habían vencido a Napoleón, nada menos, lo hace en soledad absoluta de aliados. Era pedirle mucho que gestase la independencia y que evitase la anarquía. Tuvimos anarquía, pero tuvimos independencia. Cuando uno piensa lo que fue capaz de hacer Buenos Aires, pagando el ejército libertador, que en definitiva cuando toda la América española había sido reconquistada por Fernando VII, el único baluarte que quedaba era el de las Provincias Unidas, que eran provincias desunidas del Río de la Plata, uno se da cuenta que esa es una gesta magnífica. Ahora, por supuesto no se puede juzgar si le aplicamos el PBI per cápita. Después, cuando hubo que aplicar el PBI per cápita, se transformó un desierto en un vergel. Y cuando llegaron acá, en los primeros años del siglo XX, Einstein, Paul Claudel, el primer Roosevelt, o cuando hizo Colin Clark su famoso vaticinio, este era el país del futuro. Y el país del futuro para los norteamericanos, para los ingleses, para los franceses. Está el célebre vaticinio fallido de Colin Clark, premio Nobel de Economía australiano, año 1942. Si este país sigue, al decir la Argentina, sigue creciendo en la forma en que lo ha hecho, en 20 años más, va a ser el segundo en Producto Bruto per cápita, solo detrás de los Estados Unidos. Yo siempre repito lo mismo. Pudo equivocarse Colin Clark. De hecho, se equivocó. Lo que nadie puede explicar es si en vez del segundo hubiese sido el décimo, estaba dentro del margen de error. Lo que es inconcebible es que seamos el número 82. Entonces, las naciones no nacen predestinadas a nada, las hacemos nosotros. La Argentina no está condenada a nada, ni al éxito ni al fracaso. Fue un ejemplo manifiesto de cómo a través de 3 o 4 generaciones se pudieron hacer y consumar 2 obras extraordinarias, la independencia y el progreso económico, y es el ejemplo más cabal de cómo se puede tirar a la basura ese esfuerzo en 70 años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a abusar de mi condición de moderador y le voy a hacer una pregunta yo. La pregunta tiene que ver con las instituciones y la concepción del poder. Evidentemente las instituciones en las dos versiones, pero sobre todo en la versión anglosajona, son formas de controlar, de contener, o son estructuras dialógicas, es decir, son estructuras de permitir, digamos, el ejercicio civilizado de ciertas relaciones en una sociedad. No tenemos instituciones, esta es o nuestras instituciones están tan deterioradas que parecen ausentes. Y la pregunta es si eso no se debe a una concepción del poder, dejando el tema de la violencia de lado, a una concepción del poder que lo asimila a una magnitud física, es decir, a una cosa que se puede acumular
y se puede disponer. Eso me parece que está muy en sintonía con tu idea de los hombres providenciales. Y a partir de esa caracterización, ¿qué se puede hacer para reconstruir un tejido institucional razonable que nos ponga tan a cubierto de la violencia como de los hombres providenciales? Yo con tu afirmación coincido, si bien es cierto que por fuera del poder político, lo que uno no puede echar en saco roto es que la crisis de nuestras instituciones son producto también de la desatención, del desinterés, de la falta de valores, si ustedes quieren, que ha demostrado en el curso de los últimos, 70 años, por decir algo, la sociedad civil. No es solamente un tema de la clase política, no es solamente un tema de los hombres providenciales, sino que el semáforo y el cinturón de seguridad y las rayas amarillas en las avenidas, me parece que lo que está poniendo de manifiesto, a las cuales no se les lleva demasiado el apunte, y parece que el ejemplo más simple, las comparaciones son odiosas pero sirven de mucho. Uno cruza el charco, el Río de la Plata, y ustedes han visto los uruguayos, son proverbialmente educados en términos institucionales respecto de lo que acabo de decir, el cinturón de seguridad, el semáforo y las rayas amarillas. Hay mucho que decir al respecto, pero digo, ojo, porque la sociedad civil tiene mucho que ver en esto, no es solamente una cuestión de la clase política. Lo segundo, Hugo, si yo te pudiese contestar esa pregunta, obviamente sería un hombre demasiado importante, porque cómo se reconstruye algo. A ver, cuando uno habla de cultura, lo que está hablando o a lo que está haciendo referencia es algo raigal. La cultura es cultura porque se enraiza. La cosa más difícil de lograr es desenraizar una cultura. A ver, si no ha habido poder más omnímodo que el de, seguramente en la historia, por los métodos y por la disponibilidad técnica, es decir, por lo que tenían como instrumentos para ejercer sobre los cuerpos la violencia, para domesticar y disciplinar una sociedad, que el régimen soviético. Después de 70 años uno podría pensar la ortodoxia rusa como religión es un dato del pasado. No, el dato del pasado fue el régimen soviético. La ortodoxia rusa ahí está, lo mismo que hace 1000 años. ¿Por qué? Porque es un dato cultural. Lo mismo pasa con el catolicismo polaco. Digo, hay infinidad de casos que se podrían traer a comento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay culturas virtuosas y hay culturas viciosas. El común denominador de las dos es que echaron raíces. Uno, cuando generalmente, de ordinario, cuando nosotros hablamos, uno nunca asocia lo cultural a lo vicioso, pero la verdad es que hay culturas viciosas. El tema es que la falta de instituciones ha echado raíces en la Argentina. Recuperar eso, yo creo que es el principal desafío que tenemos para volver a ser un país importante. Ahora, ¿cómo se hace? Les confieso que no lo sé. Hay varias preguntas que tienen que ver con los años 70. Sí. Es lógico. Es lógico, y que tienen que ver con las dos puntas. Por un lado, enmarcar el terrorismo de Estado del 76 al 83, y por otro lado, la guerra revolucionaria en sí misma, digamos, con la influencia del contexto internacional y de Cuba. Bueno, básicamente estas son, de las 6 o 7 que tengo acá, son el 90%. A ver, pero por ejemplo, por ejemplo, el tema de cómo se enmarca dentro de tu planteo el terrorismo de Estado del 76 al 83, y eso lo podés vincular con el contexto internacional.